Claudia Sheinbaum va a detener la reforma judicial. De alguna manera va a encontrar una forma de que no se aplique lo que se aprobó en el Congreso de la Unión todavía cuando era presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay algún espacio para que en el 2025 no haya elección de jueces, magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte? Muchas preguntas en torno a la gran polémica que se ha desatado tras la reforma judicial. Mucha gente ve en eso el inicio de un autoritarismo. Otra, pues los que están cercanos a Morena, ven la reforma que era necesaria, indispensable para seguir avanzando en lo que creen, en lo que llaman que es una gran transformación. ¿Dónde está la presidenta de la República con respecto a estas dos versiones? ¿Le gusta la reforma? ¿No le gusta la reforma? ¿Se la impuso Andrés Manuel López Obrador? Creo que tenemos que tener en cuenta otros datos, otras cosas con respecto a cómo se procesó esta reforma. Esta reforma no nació en el 2024. Esta reforma no nació en febrero de 2024, cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la anunció como parte de su Plan C en Palacio Nacional. Esta reforma es algo que la propia Claudia Sheinbaum había venido planteando desde hace tiempo. Les voy a contar una cosa. En noviembre del 2017, en el Auditorio Nacional hubo una presentación de lo que se llamó el Proyecto de Nación 2018-2024. Ese Proyecto de Nación lo redactaron distintas personas. A la cabeza estaba Alfonso Romo, el empresario de Monterrey, que acompañó a Andrés Manuel López Obrador durante buena parte de su gobierno, que sigue siendo amigo de Andrés Manuel, pero que luego se salió de la administración pública. En ese evento, en el Auditorio Nacional, en 2017, Claudia Sheinbaum estuvo encargada de la parte de política de ese documento. Es un documento, el Proyecto de Nación, de 300 y tantas páginas. En ese documento, en la página 72, se plantea que hay que explorar la renovación del Poder Judicial y que uno de los caminos a revisar, una de las formas en que se podría renovar ese poder, sería la elección de ministras y ministros por voto popular. Lo que quiero enfatizar con esto es que desde antes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el proyecto de trabajo para ese gobierno precisamente, ya estaba planteada una reforma así al Poder Judicial. Hombre, que si en 2024, luego de que el presidente había padecido, según él, una serie de correcciones, rechazos o imposiciones por parte del Poder Judicial, luego de que dejara Arturo Saldívar y que lo presidiera Norma Piña, la ministra Norma Piña, y que esta es una venganza del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Poder Judicial, pues puede ser. Eso todo, pues, también parte de la ecuación. Pero pensar que Claudia Sheinbaum, ella personalmente, estaba lejana a una posición con respecto a reformar al Poder Judicial es equivocarse. Entonces no busquemos en donde no hay, porque si alguien quiere entender qué puede pasar en el sexenio de Claudia Sheinbaum, mejor entendamos exactamente qué ha hecho con respecto a eso Claudia Sheinbaum. Y ella ha militado en un movimiento que desde el 2018, cuando en el Senado de la República estaba todavía Ricardo Monreal, se planteó que era tiempo de una sacudida al Poder Judicial. Así lo dijo el entonces senador zacatecano. Eso está desde 2018. Recuerden, el Congreso de la Unión empieza antes que el presidente, entonces incluso antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión el 1 de diciembre del 2018, el Senado de la República, que llegó con él y que lo acompañó prácticamente todo su sexenio, el líder de la bancada, que era ni más ni menos Ricardo Monreal, ahora está en diputados, pero entonces estaba entre los senadores, era cabeza de los senadores, era presidente pues también del Senado, figura importantísima del obradorismo, ya hablaba de esta sacudida al Poder Judicial. Entonces tenemos dos elementos como antecedente para entender que Claudia Sheinbaum no puede ser ajena a lo que pasó con respecto al Poder Judicial en septiembre del 2024. Que si le hubiera gustado que se retrasara un poco la elección, porque justo cuando comience su gobierno ya tiene que estar viendo cómo va a ser la elección de la mitad de los jueces, de la mitad de los magistrados y la mitad de los ministros o ministras para el año 2025. Puede ser que si esto fue un regalo para Andrés Manuel López Obrador antes del 15 de septiembre y que se fuera ya de su gobierno con eso en el bolsillo, también puede ser. Pero no confundamos esos elementos coyunturales con una cosa estructural. A Claudia Sheinbaum sí le gusta
la idea de reformar el Poder Judicial. Y ella ha dicho un elemento clave al entender esta dinámica. Ella ha dicho que se trata también de separar el poder económico del poder judicial. Así como Andrés Manuel siempre decía, ¿se acuerdan? Hay que separar el poder político del poder económico. Bueno, ahora están diciendo que la justicia hay que separarla de la influencia de lo que ellos consideraban y manifestaban como la influencia perniciosa de actores económicamente poderosos en el poder judicial. Bueno, entonces tenemos que Claudia Sheinbaum, por antecedente personalísimo, es decir, estuvo involucrada en la redacción de un plan de gobierno que incluía una reforma al Poder Judicial en donde estaba planteado la opción de voto popular. Bueno, y lo que se vivió a lo largo del sexenio, ella está en esa sintonía. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué tendría que hacer Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, para que el Poder Judicial le ayude en su gobierno? Para que no sea su primer gran fracaso, para que no se convierta en una cosa que retrase el crecimiento económico, porque puede ser que por el cambio de reglas se retrase la inversión, en una cosa que a la hora de operarlo empiezan a surgir polémicas y escándalos, o por cercanía indudable, incuestionable y pues absolutamente inaceptable de algunos de los perfiles que se van a elegir con el movimiento que ahora le toca a ella presidir, de algunos jueces, magistrados y ministros, que sea tan burdo que se está eligiendo a militantes de Morena, a gente que simple y sencillamente va a no a atender la Constitución ni las leyes, sino lo que políticamente le convenga a un movimiento y no a la nación. Bueno, creo que esa es la tarea de la presidenta, que desde su posición de jefa de Estado, desde alguien que sabe lo que nos jugamos en esta reforma, sea particularmente cuidadosa, que se empeñe y que sea evidente ese empeño en que las listas que se confeccionen desde el Poder Ejecutivo e incluso desde el Poder Judicial, porque no nos hagamos, en el Poder Judicial también tiene influencia la presidenta. Hay 3 ministras que tocan, que bailan, como se dice coloquialmente, que bailan al son que les toque el oficialismo. Así era con Andrés Manuel y así es con Claudia. Tenemos a Loretta Ortiz, tenemos a Yasmín Esquivel y tenemos por supuesto a Lenia Batres, y las 3 van a hacer exactamente lo que diga la presidenta de la República. Eso está mal, pero si ya es así, por lo menos que las listas que se confeccionen, porque recuerden, vamos a votar a partir de 3 listas que se confeccionarán en 2 poderes, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo. Y si el Poder Ejecutivo está en manos de Morena, el Poder Legislativo, la mayoría morenista es la que manda, y el Poder Judicial, esas 3 listas tienen que estar muy bien hechas, tienen que ser muy profesionales, tienen que ser incuestionables en términos de autonomía, de independencia y por supuesto de solvencia técnica, de leyes, de la experiencia. Así sean pocos los trámites que se pusieron, al final se bajó mucho. Lo que se requiere, bueno, que sean jóvenes brillantes en técnica judicial, que sea gente que uno pueda decir tienen la capacidad para desarrollar criterio propio frente a lo que se plantean en los juzgados, en la corte, ante un magistrado. Tenemos que tener una conciencia todos de que el proceso que será en junio del 2025, en las boletas que iremos a elegir los que participemos en ese ejercicio, están convocadas todas y todos los mexicanos. Quienes estén ahí, puede ser que eventualmente hayan tenido alguna afinidad, pero no van a poder ser, porque entonces sí estaríamos ante algo que le podría obstaculizar el propio buen desempeño del gobierno a Claudia Sheinbaum. Tienen que ser listas muy potables, de gente muy presentable en términos de su independencia, de su criterio, de su autonomía, de su capacidad para decidir más allá de cuestiones partidistas. Ese es el gran tema con la reforma judicial y Claudia Sheinbaum. No si ella la va a echar para atrás o va a tratar de hacer más lentos los cambios, o quizá va a convocar al Congreso y les va a decir, vamos a hacer reversa y ya se fue Andrés Manuel y ahora vamos a hacer, no. Ella sí cree en reformar el Poder Judicial. Ahora esa convicción se tiene que traducir en un proceso incuestionable en cuanto a que las listas confeccionadas tengan candidatas y candidatos a jueces, magistrados y ministros intachables en su reputación. Esa tarea fundamental de la jefa del Estado mexicano es que las listas sean genuinas en términos democráticos, en términos de autonomía e independencia, para que el nuevo Poder Judicial nazca con el pie derecho y no sea el primer gran tropezón de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella, estoy seguro, tiene conciencia de que esto es lo que nos jugamos las y los mexicanos en junio del 2025, y ella, como presidenta, en todo su sexenio.